Manuela regresó a su equipo con una sonrisa distinta, una de esas que no pasan desapercibidas y que rápidamente desataron comentarios entre quienes la conocen bien. Había pasado 12 intensas horas en la suite D2 con Hyo, y aunque muchos no lo dijeron abiertamente, la mayoría de sus compañeros de Omega tenían la misma duda en la cabeza. ¿Había surgido algo más que una simple amistad entre ellos? La noche anterior, la decisión sobre quienes disfrutarían de ese privilegio generó polémica en la competencia, sobre todo porque Gamma se había ganado el derecho a la suite en el box blanco gracias a Valentina, y la elección final no fue precisamente sencilla. Al final, entre discusiones, comentarios cruzados y miradas cargadas de estrategia, se decidió que Hyo sería quien iría acompañado de Manuela. La razón detrás de esta elección tenía más de una capa. Manuela venía de compartir experiencias con Hyo desde que coincidieron en Alpha, y aunque ahora pertenecían a equipos diferentes, mantenían un vínculo de respeto y camaradería. Además, los naranjas estaban atravesando un momento difícil, no tenían comida y la situación en la casa era tensa. Manuela llevaba encima el chaleco de sentencia, lo que aumentaba la carga emocional que tenía encima. Su amiga quiso darle un respiro y, de paso, una oportunidad para disfrutar de un momento de tranquilidad fuera del ambiente competitivo. Lo que nadie imaginaba era que esa decisión terminaría dando tanto de qué hablar al día siguiente. El espacio de la suite D2 no solo representaba comodidad, era un lugar donde podían relajarse, desconectarse del juego por unas horas y, sobre todo, conocerse sin la presión constante de la competencia. Apenas llegaron, la atmósfera fue completamente distinta a la del campamento. Había comida abundante, música suave, un jacuzzi burbujeante y, sobre todo, silencio. Un silencio que daba pie a conversaciones reales, sin estrategias ni máscaras. Hyo y Manuela se sentaron a comer con calma, disfrutando del lujo que contrastaba radicalmente con la rutina austera de sus equipos. Fue en medio de ese ambiente relajado que comenzaron a hablar de cosas más personales. Al principio, la conversación giró en torno a lo que ambos habían vivido la competencia, los desafíos físicos, las discusiones con sus compañeros, las presiones de cada prueba. Pero pronto el tono cambió. Hyo, con una sinceridad inesperada, reconoció que se había equivocado al entregar la capitanía en Gamma. Dijo que no fue una decisión fácil y que, aunque en ese momento creyó que era lo correcto, entendía que había afectado la dinámica de su equipo. Me arrepiento de cómo lo manejé, admitió sin rodeos. Esa confesión no pasó desapercibida para Manuela. Ella, que hasta ese momento tenía una percepción bastante distinta de Hyo, comenzó a verlo con otros ojos. No se trataba de un simple competidor impulsivo, como muchos lo describían. Había en él una profundidad que pocos habían notado. Mientras él hablaba de cómo se sentía cargando con esa decisión, ella se dio cuenta de que Hyo tenía un lado humano fuerte, uno que no siempre salía a la luz en medio de la presión de las pruebas. En respuesta, Manuela también se sinceró. Contó cómo veía a Tina y explicó que, a su parecer, la joven tenía una actitud que buscaba constantemente llamar la atención. Es muy evidente que le gusta ser el centro de todo, pero a veces eso le juega en contra, dijo sin dudar. Describió su personalidad como malcriada y aseguró que eso generaba fricciones innecesarias dentro de la convivencia. Hyo la escuchó con atención, sin interrumpir, mostrando una calma que sorprendió a Manuela. No era el mismo Hyo que muchos veían en las pruebas, explosivo y enérgico, era alguien reflexivo, con ganas de conversar sin filtros. Conforme pasaban las horas, la tensión inicial se disipó por completo. Rieron, compartieron anécdotas personales y hablaron de sus familias. Hyo le contó detalles de su historia familiar, de cómo había crecido, de las dificultades que tuvo que enfrentar y de las cosas que lo habían formado como persona. Manuela, que siempre había sido observadora, quedó impresionada. Es una persona demasiado interesante, pensó mientras él hablaba. Había temas que no esperaba tocar en un lugar como ese, en medio de una competencia tan intensa, pero la noche lo sorprendió con una conexión que ni ella misma imaginaba. En un momento de la madrugada, mientras estaban en el jacuzzi, hablaron de cómo la competencia podía sacar lo mejor y lo peor de las personas. Hyo, con una sonrisa relajada, le dijo, a veces reacciono sin pensar. Me gana la presión, pero no es que yo sea así todo el tiempo. Manuela se rió con él y respondió, lo noté. Es chistoso porque tú mismo te das cuenta y eso dice mucho de ti. Esa complicidad, sutil pero evidente, dejó una huella en ambos. No se trataba simplemente de dos competidores compartiendo una noche de lujo, era una conversación que iba más allá de la estrategia y las alianzas. Cuando llegó el momento de regresar a sus respectivos equipos, la energía era distinta. Manuela, con el cabello aún húmedo y una expresión serena, entró al espacio de Omega acompañada de Hyo.
Los rostros de sus compañeros la observaban con atención, algunos con picardía y otros con genuina curiosidad. Era evidente que algo había cambiado. Zambrano fue el primero en romper el hielo con un comentario que desató risas. Llegó enamorada. Todos estallaron en carcajadas y Manuela, sonrojada, negó con la cabeza. No, no exageren, dijo, aunque su tono la delataba un poco. Katiuska, que siempre había tenido un buen ojo para leer las situaciones, intervino diciendo que Gio solo se comportaba de forma impulsiva durante las competencias, que en realidad era una persona diferente cuando no estaba bajo presión. Rosa apoyó ese comentario con un asentimiento firme. Ambas coincidieron en que lo que muchos veían como carácter explosivo no era más que una reacción a la intensidad del juego. Manuela confirmó esas percepciones con una sonrisa cómplice, él mismo lo reconoce, incluso le da risa. La conversación se extendió por varios minutos. Sus compañeros querían detalles, preguntaban por la comida, por el ambiente, por si habían dormido o si se habían quedado despiertos toda la noche conversando. Manuela respondió a cada pregunta con naturalidad, pero sin dejar de destacar que lo que más le sorprendió fue conocer una faceta distinta de Gio. Uno a veces se deja llevar por lo que ve en las pruebas, pero cuando hablas con alguien en otro contexto, descubres cosas diferentes, dijo con convicción. Mientras ella hablaba, algunos de sus compañeros intercambiaban miradas cómplices. Era evidente que la conexión entre ambos no había pasado inadvertida. El comentario de Zambrano no era simplemente una broma al aire. Muchos habían notado cómo Gio también parecía más relajado, más sonriente al regresar a su equipo. Esa noche había marcado un punto de inflexión silencioso, uno que tal vez no tendría consecuencias inmediatas, pero que, sin duda, quedaría grabado en la memoria de ambos. Más allá de las risas y las especulaciones, lo que ocurrió en esa suite fue una experiencia que le permitió a Manuela ver a Gio como algo más que un contrincante. Durante semanas, lo había percibido como un jugador intenso, con reacciones impulsivas que muchas veces generaban fricciones. Pero esa conversación profunda, esas horas compartidas lejos de la presión, le mostraron que había mucho más detrás de esa fachada competitiva. En las horas siguientes, mientras Omega se preparaba para retomar su rutina, Manuela siguió reflexionando sobre lo que había vivido. No era fácil para ella admitirlo, pero había salido de la suite con una sensación distinta, como si hubiese cruzado un umbral invisible. No se trataba de un enamoramiento repentino, pero sí de un interés genuino, de esa chispa que aparece cuando dos personas conectan de una manera inesperada. En el fondo, ella sabía que la competencia seguía y que las emociones podían jugar un papel complicado en medio de alianzas, estrategias y traiciones. Sin embargo, también entendía que no podía negar lo que había sentido esa noche. A veces, las circunstancias más impredecibles sacan a la luz vínculos auténticos. Y aunque ninguno de los dos lo dijo abiertamente, la complicidad que surgió en la suite D2 habló por sí sola. En los días posteriores, las interacciones entre ellos comenzaron a tener un matiz diferente. No era algo explícito, pero sí evidente para quienes los observaban con atención. Miradas que se cruzaban por segundos, comentarios cortos que dejaban entrever un código compartido, sonrisas que aparecían en momentos inesperados. El ambiente competitivo no impedía que esa conexión existiera, al contrario, la hacía más intensa, más difícil de disimular. Algunos dentro de Omega comenzaron a especular si esa cercanía podría influir en las decisiones futuras dentro del juego. Después de todo, las relaciones personales siempre tienen peso en una competencia donde las alianzas lo son todo. Katiuska comentó en voz baja a Rosa que, si bien Manuela era fuerte y estratégica, cuando hay sentimientos de por medio, las cosas se complican. Rosa, más pragmática, respondió que tal vez era solo una amistad y que no había que adelantar conclusiones. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Mientras tanto, en Gamma, Gio tampoco pasó desapercibido. Sus compañeros lo notaron diferente, más tranquilo y hasta bromista. No lo dijeron de frente, pero sabían perfectamente que la noche en la suite había tenido un efecto positivo en él. Algunos lo molestaron en tono de juego, preguntándole si Manuela le había robado el corazón. Él, entre risas, esquivó las preguntas con respuestas vagas, pero no pudo ocultar del todo la sonrisa que se le escapaba cada vez que alguien mencionaba su nombre. La suite D2, que en principio era solo un premio dentro de la competencia, se había convertido en el escenario de un encuentro inesperado que remeció las dinámicas internas de dos equipos. Manuela, que siempre había mantenido una postura firme y centrada, ahora enfrentaba un torbellino de sensaciones nuevas. Gio, por su parte, parecía haber encontrado un punto de calma en medio del caos competitivo. Los demás competidores lo sabían. Este tipo de vínculos podían cambiarlo todo.
No sería la primera vez que una conexión personal influía en las decisiones estratégicas. Lo que empezó como una simple conversación entre dos personas podría transformarse en un elemento clave dentro del juego. Y aunque nadie podía predecir el desenlace, lo cierto era que aquella noche en la suite D2 quedaría marcada como un momento crucial para ambos. Mientras los días seguían su curso, Manuela se mostraba más serena. No hablaba abiertamente de Gio, pero cada vez que alguien lo mencionaba, su rostro se suavizaba un poco. Lo mismo ocurría con Gio cuando escuchaba el nombre de ella. No se necesitaban palabras para entender que entre ellos había surgido algo especial. La convivencia dentro de la competencia, ya de por sí intensa, ahora tenía un ingrediente adicional que podría complicarlo todo, o quizás, fortalecerlos. Porque más allá de la estrategia, de los retos físicos y de las alianzas, la esencia humana siempre termina colándose en los rincones más inesperados. Y en este caso, fue en una suite elegante, entre comida abundante, risas y confesiones sinceras, donde dos competidores comenzaron a descubrir que, en medio del juego, también hay espacio para sentir. La historia de Manuela y Gio no era aún un romance declarado ni una alianza estratégica formal, pero sí un vínculo en crecimiento. Sus compañeros lo intuían, ellos lo sentían, y el ambiente lo reflejaba. La suite D2 había dejado de ser simplemente un lugar de descanso para convertirse en el inicio de algo que podría trascender la competencia misma. Y aunque nadie sabía lo que vendría, todos eran conscientes de que nada volvería a ser igual después de esa noche. Los gestos, las risas compartidas, las palabras que solo ellos entendían, eran señales de un lazo que se había formado de manera natural y espontánea. Manuela, que al principio lo veía como un competidor más, ahora lo percibía como alguien en quien podía confiar, alguien con quien podía hablar sin filtros. Gio, que muchas veces se dejaba llevar por la adrenalina de las pruebas, encontró en ella una calma que no había sentido desde que comenzó la competencia. Así, en medio de estrategias, alianzas y retos, ambos comenzaron a escribir una historia propia, una que no estaba en los planes de ninguno de los dos, pero que ahora formaba parte inevitable de sus días. Y aunque el juego seguiría poniendo a prueba su fortaleza y sus emociones, esa noche en la suite D2 quedaría grabada como el momento en que dos caminos se cruzaron de una forma distinta, inesperada y profundamente humana. Comente, dale like y suscríbete para más contenido.